Ahorita te mataste. No, no.
Muy buenos días con todos. Espero que estén muy bien. Eh, Vamos a empezar con nuestra charla sobre el diagnóstico previo de precios de transferencia y su impacto en los estados financieros y formulario de impuesto a la renta del año 2024. En primer lugar, le quiero agradecer su participación. Como les cuento, que estaba viendo aquí, tenemos a personas que están también de Guatemala, de Paraguay, de Ecuador. Entonces, esto es algo muy interesante porque la charla que vamos a dar el día de hoy justamente es para que nosotros podamos comprender qué aspectos importantes se debe tener en cuenta para la declaración del impuesto a la renta 2024 y también la declaración de los estados financieros del año 2024. Recuerden ustedes que por lo general, ¿no es cierto? ¿Qué hacen las empresas? Las empresas reaccionan de una forma tardía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque por lo general las propias empresas, ¿no es cierto?, esperan a que se cierre el año fiscal para recién ahí hacer el análisis de precios de transferencia y determinar si se necesita o no hacer un ajuste de precios de transferencia. Entonces, esto es algo un poco complejo. ¿Por qué? Porque nosotros, los analistas de precios, siempre que pasa esto, ¿no es cierto? Y encontramos alguna distorsión en los precios de transferencia que afectó el año analizado, siempre recomendamos al contribuyente que hubiese sido bueno que lo hagan con anticipación. Entonces, este es el objetivo de la charla del día de hoy. Que nosotros sepamos, ¿no es cierto?, los analistas de precio de transferencia y también los contribuyentes, que lo más importante siempre es realizar este tipo de análisis de precio de transferencia de una manera preventiva, justo como estamos ahora. Por lo general, nosotros recomendamos hacer un análisis de precio de transferencia al cierre del tercer trimestre del año analizado, es decir, justamente cierra septiembre, de ahí podemos hacer nosotros un análisis de precios de transferencia. ¿Para qué? Para ver si es que los precios de transferencia, es decir, si las operaciones con partes relacionadas hasta septiembre de 2024 están correctas, están bien, están generando un margen de rentabilidad que es de mercado, que cumple con el principio de plena competencia. Entonces, esto es lo importante de la charla del día de hoy. ¿No es cierto? Que ustedes sepan o que nosotros sepamos que siempre es importante realizar actividades de una manera proactiva, ¿no es cierto? No esperar a que cierre el año cuando después, ¿no es cierto?, por lo general, las empresas, ¿qué es lo que hacen? Siempre esperan a marzo, abril, a junio, de hecho, es en Ecuador, que se presenta la obligación del análisis de precio de transferencia. Entonces ya es algo tardío. O sea, si es que yo tengo que hacer algún ajuste de precios o modificar algún tipo de error que había en los precios de transferencia, ya es muy tarde para hacerlo. Pero por esa razón es la charla del día de hoy, ¿no es cierto? Que nosotros podamos identificar a septiembre de 2024 si hay algún tipo de distorsión en los precios de transferencia y poder hacer los correctivos necesarios en el último trimestre del año 2024. ¿Para qué? Para que en el 2020, en el 2000 en el 2000, y al cierre de 2024 no tengamos ningún problema en el análisis de precios de transferencia. Entonces, como ustedes verán, este es el objetivo de esta charla. Yo de igual manera les comparto esto es una charla que yo realmente le veo que es muy nueva. Nadie de otros consultores no lo hacen, ¿no es cierto? Otros consultores lo que hacen es esperar al cierre del año 2024 y ver cómo vamos. Y es complicado, como les cuento, porque a veces vemos que hubo distorsiones en los precios de transferencia que probablemente hagan que nuestro cliente tenga un ajuste de precio de transferencia y cuando nos explican, ¿no es cierto?, las razones, nos damos cuenta nosotros los consultores que pudimos haber corregido eso antes. Entonces, esa es la razón por la cual damos esta charla para que todos sepamos, ¿no es cierto?, que los análisis de precio de transferencia tienen que hacerse de una manera preventiva, es decir, antes de que cierre el año fiscal. Y más que todo, ¿no es cierto?, poderlo hacer en el último trimestre del año, porque vamos nosotros a reaccionar de una manera proactiva, ¿no es cierto?, de una manera muy, muy anticipada a cualquier tipo de riesgo de precios de transferencia. Permítame un segundito que voy. Yo tenía entendido, ahorita me dicen, tengo un colega de Guatemala que me comenta que no está grabándose la conferencia. Yo tenía entendido que así estaba.
pero permítanme, lo verifico, por favor. Sí, esta es una conferencia que lo estoy grabando, como les cuento, también voy a ponerle, lo voy a subir a YouTube para que esté disponible para todos, pero permítame nada más de esto. Tengo entendido que sí se está, no, sí se está grabando. Ahí estamos, ya más seguros que sí se está grabando. Perfecto. Muchas gracias, Víctor Hugo. Como les cuento, estoy muy contento porque en esta charla veo que estamos personas de Guatemala, de Paraguay, de Ecuador, obviamente, y eso también yo les contaba. Todo lo que tiene que ver con precios de transferencia, ¿no es cierto? A nivel mundial está normado por las directrices de la OCDE. Entonces, yo en esta charla del día de hoy voy a referirme también al final de la charla a los requerimientos, a reformas normativas que se hizo en Ecuador para la presentación del informe de precios de transferencia o del estudio de precios de transferencia. Pero les cuento que estas reformas que se hizo acá en Ecuador están dadas o van de la mano con las directrices de la OCDE con las directrices del agua, justamente en el tipo de requerimientos que las directrices están solicitando. Yo les cuento que a partir del año 2015, ustedes probablemente han escuchado sobre las acciones BEPS. Estas acciones BEPS fueron unas acciones que la OCDE tomó para minimizar los riesgos de fiscalidad internacional. Entre ellos están los precios de transferencia. Y dentro de estas acciones para minimizar este tipo de riesgos, están también lo de precio de transferencia, está la documentación que hay que presentar. Ustedes probablemente lo sepan, pero a nivel de la OCDE, ¿no es cierto? Se establece tres tipos de documentos base que hay que presentar, que es el archivo maestro, archivo local y el informe de país por país. Esta documentación de precio de transferencia a nivel de países que son miembros de la OCDE es una documentación que automáticamente se la requiere a las empresas o a los grupos multinacionales de estos países que son miembros de la OCDE. Aquí en Ecuador, en el caso de igual manera de Paraguay y de Guatemala, no somos miembros de la OCDE de estos países, ¿no es cierto? Pero por eso en Ecuador al menos ya lo que hizo la Administración Tributaria Ecuatoriana es ver qué es lo que pide las directrices de la OCDE en cuestión de documentación de peso de transferencia y lo puso a través de una reforma normativa a la ficha técnica para la estandarización del análisis de peso de transferencia. Entonces eso también lo vamos a ver de una manera resumida, qué es lo que ahora te pide el SDI de Ecuador, y no solo el SDI, como les cuento, sino también esto va a ser una norma que yo estoy seguro que tarde o temprano la Administración Tributaria de otros países como Paraguay, como Guatemala, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no están formalmente establecidas en sus normas, pero si se basan, ¿no es cierto?, en lo que dicen las directrices de la OCDE, obviamente en sus procesos de auditoría o de control lo van a requerir. Y vamos a ver, y todo esto, igual me estoy un poquito anticipando, viene de la mano con la verificación de la creación de valor. Ahora los precios de transferencia, según las nuevas directrices de la OCDE, tienen que venir de la mano de la creación de cuál es la empresa relacionada que crea valor en el producto, en el intangible, etcétera. Para esa empresa para que esa empresa sea la que realmente cobre por ese tipo de creación de valor que está dando. Entonces, de la mano de este tipo de reformas es que ahora aquí en Ecuador, ¿no es cierto? Y como les cuento, a nivel de directrices de la OCDE, se han establecido nuevos requerimientos que sustenten el informe de precios de transferencia o el análisis de precios de transferencia. Y como les digo, esto estoy seguro, aquí en Ecuador ya se hizo. Esta reforma, como les cuento, en Ecuador se dio en noviembre de 2023. Entonces, ahí está, se estipuló, ¿no es cierto?, en la ficha técnica, qué es lo que se debe presentar dentro del estudio de precios de transferencia para validar los intangibles, las operaciones de financiamiento, grupo multinacional, etcétera. Entonces, esto, como le digo, en Ecuador se hizo ya formalmente este ingreso de esta documentación de precios de transferencia. Ahora, en Paraguay, en Guatemala, que también aquí, ¿no es cierto?, hay gente que está participando de la charla, les cuento que esto no está normado formalmente, pero obviamente, Ecuador, Paraguay y Guatemala utilizan las directrices de la OCDE para justamente, para justamente, permítanme un segundito, por favor. Ya estamos. Como les cuento, para justamente
validar o evaluar que estén correctamente determinados los precios de transferencia. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero me quería adelantar nada más con esto, para indicarles que toda la documentación de precio de transferencia ya está estandarizada prácticamente. Las directrices de la OCDE actuales, ¿no es cierto?, el año 2022 que salieron en enero, si mal no recuerdo, ya establecen los documentos que hay que presentar. Entonces, si formalmente o informalmente, cada país tiene que sustentarlo en su análisis de precios de transferencia. Pero bueno, como les cuento eso, es un poquito más adelante lo que lo vamos a ver. Ahora, como les contaba, esta charla justamente es para eso, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos entender que es muy saludable, ¿no es cierto?, para sus empresas que podamos hacer un análisis previo de precios de transferencia. Es decir, yo poder ver como empresa si a septiembre del año analizado, 2024, en este caso, estamos cumpliendo o no con el principio de plena competencia. ¿Por qué? Porque cuando cierre el año fiscal va a ser muy difícil hacer cualquier tipo de modificación o arreglar cualquier tipo de distorsión en los precios de transferencia, ¿no es cierto? En cambio, si lo hacemos a septiembre de 2024, tenemos el último trimestre del año para poder corregir este tipo de distorsiones. Entonces, este es el objetivo de la charla y como les cuento, es una política muy saludable que las empresas deberían empezar a realizarla, ¿no es cierto? Para no correr ningún tipo de, o no tener contingentes de precio de transferencia ya cuando cierre el año fiscal que se va a analizar. Como les contaba, ¿qué es lo que nosotros pretendemos hacer con este diagnóstico previo de precios de transferencia y su impacto en los estados financieros y declaración de impuesto a la renta del año 2024? Primero, vamos a determinar el rango de plena competencia calculado con los datos de empresas comparables a septiembre de 2024. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Porque obviamente se podría hacer con información anterior, pero siempre va a estar distorsionada por lo que no es el ejercicio fiscal analizado. Entonces, esto es lo primero que se tiene que hacer. El segundo punto que vamos a ver acá es determinar el margen de rentabilidad de la empresa analizada a septiembre de 2024. El tercero es evaluar si el margen de rentabilidad de la empresa analizada a septiembre de 2024 está dentro o no del rango de plena competencia, ¿no es cierto? Es decir, genera o no genera ajuste de precio de transferencia a septiembre de 2024. Cuarto punto, vamos a identificar las operaciones con partes relacionadas que tienen ese tipo de distorsión, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo se debería corregir, qué es lo que debemos hacer para corregir esta distorsión, como les digo, el último trimestre del año. Y cinco, también como les digo, vamos a conocer cómo se debe preparar los documentos soportes del análisis del precio de transferencia y más que todo de la transacción, ¿no es cierto? Esto es importante, como les cuento. A partir del año 2024 el Servicio de Rentas Internas de acá en Ecuador estableció o reformó la ficha técnica en donde incluyó varios aspectos para validar esto, ¿no? Como les decía, la creación de valor, la esencia económica de la transacción. Entonces, esto lo vamos a conocer más adelante. De igual manera, les quiero, por favor, pedir que si tienen alguna duda o comentario, lo pueden hacer por el chat sin ningún problema, por favor. En primer lugar, como les decía, nosotros tenemos el primer paso que hay que hacer, ¿no es cierto? O al que se debe este diagnóstico previo de precio de transferencia, es analizar la rentabilidad de la empresa analizada a septiembre de 2024. Es decir, aquí la empresa analizada lo que va a hacer es un corte de sus estados financieros al año 2020, a septiembre de 2024, y ahí nosotros establecer si es que está o no dentro del rango de plena competencia el margen que arroja. Aquí en el ejemplo, miren, nosotros también tenemos ya, inmediatamente identificamos la operación analizada. La operación analizada es una importación con partes relacionadas. Esto entonces, ¿qué nos quiere decir? Que esta empresa probablemente es una empresa que distribuye, ¿no es cierto? Es decir, le compra su parte relacionada, importa de su parte relacionada y vende al mercado independiente. Esta es la operación que estamos analizando en este ejercicio práctico. La empresa XYZ es la empresa analizada. Miren lo que a septiembre de 2024 tiene estos resultados. Tiene una utilidad operativa de 1.333.115, lo que nos da un indicador de rentabilidad de 10.11%. Ahora, un poquito entrando, ¿no es cierto?, a teoría de precio de transferencia, definiciones, ustedes pueden ver aquí que yo estoy utilizando un indicador de rentabilidad que se llama el costo adicionado neto. Este costo adicionado neto lo que hace es evaluar la utilidad operativa sobre los costos de ventas y gastos operativos.
Entonces, ¿qué es lo que hice para obtener este indicador de rentabilidad? Dividí la utilidad operativa de 1.333.000 sobre el costo y los gastos, 6.500.000 y 5.900.000. Eso me dio 10.11% de costo adicionado neto. Entonces, eso es lo que, ese indicador de rentabilidad, 10.11% es lo que yo voy a comparar, ¿no es cierto?, contra los porcentajes de rentabilidad de las empresas independientes comparables de igual manera a septiembre del año 2024. Esto, por favor, es muy importante y esto es como el meollo del asunto, ¿no es cierto? Es como el punto central el que yo debo analizar. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes como contadores financieros de las empresas saben cuánto es que su empresa está generando a septiembre de 2024 de rentabilidad. Sin embargo, lo importante es saber cuánto están ganando las empresas independientes comparables de igual manera a septiembre de 2024. ¿Qué es lo que este ya es nuestro trabajo, ¿no es cierto? El de los analistas de precios de transferencia. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos, hacemos la búsqueda de las comparables, actualizamos la información. Ustedes recuerden que nosotros, al momento que utilizamos empresas independientes comparables, muchas se utiliza en muchos de los casos empresas del exterior y yo, al menos de las empresas del exterior que están en Estados Unidos, puedo utilizar o puedo encontrar información trimestral. Estos son los reportes 10Q, si ustedes no lo sabían. Entonces, yo ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar los reportes 10Q de las empresas comparables independientes y voy a sacar justamente ese tipo de indicador. Miren aquí. En el caso de este ejemplo, tenemos 4 empresas independientes comparables que, como les digo, yo voy a sacar información a septiembre de 2024. La empresa comparable 1 tiene información a septiembre de 2024, ¿no es cierto? De ingresos de 47 millones, costo de ventas de 30 millones, gastos de 15 millones y nos da una utilidad operativa de 1.515.000. Como les digo, esta es la información financiera de la empresa independiente comparable a septiembre de 2024. Justamente lo que estamos también analizando de la empresa local. ¿Qué pasa en este caso? Miren, la empresa comparable 1 a septiembre de 2024 obtuvo un indicador de rentabilidad de 3.32%. Hacemos lo mismo con la empresa comparable 2, de igual manera. Vemos, revisamos sus informes 10K, ¿no es cierto? 10Q, mejor dicho, en este caso, que es un trimestral, y obtenemos que la empresa independiente comparable obtuvo un 11.84% de margen de rentabilidad. La empresa comparable 3, 6.13 y la comparable 4, 11.61. Como pueden ver y como les cuento, estos datos yo los obtengo y los calculo con la información trimestral. Entonces, ¿para qué? Para que sea comparable justamente al periodo fiscal que yo estoy comparando de la empresa analizada, ¿no es cierto? Con estos datos, como ustedes sabrán, ¿qué es lo que hago yo? Procedo a calcular el rango de plena competencia. Como pueden ver, con los 4 datos de las empresas comparables, calculo mi rango de plena competencia a septiembre de 2024. Y miren qué es lo que pasa. Nos arroja un límite inferior de 5.43, un límite superior de 11.67 y una mediana de 8.87. Ese sería mi rango de plena competencia a septiembre de 2024. Aquí nosotros al lado, ¿no es cierto? Yo justamente puse el rango de plena competencia del año 2023 que tuvo como límite inferior de 5.53 a 7.20, con límite superior de 12.26. ¿Esto para qué lo puse? Es para que ustedes puedan darse cuenta que no van a ser nunca similares los rangos de rentabilidad del año 2023 y a septiembre de 2024. ¿Por qué? Porque supongamos, si yo quiero tener también, ¿no es cierto?, como contribuyente analizado, como empresa analizada, si yo quiero tener certeza de si mis operaciones con partes relacionadas en el año analizado, a septiembre de 2024, están bien, ¿no es cierto?, cumplen con el principio de plena competencia, podría compararlo contra el rango del año 2023 que yo obtuve en mi informe de precios de transferencia del año 2023. Sin embargo, esto no es tan preciso, porque recuerden que nosotros de ahí estaríamos comparando contra un año totalmente diferente, con circunstancias económicas diferentes, que pueden hacer justamente que los resultados no sean similares al año analizado. Entonces, por esa razón yo les puse aquí, porque eso puede pasar en muchos de los casos, ¿no es cierto? Que digas, mira, bueno, yo tengo un informe de peso de transferencia del año 2023. Voy a comparar mi rango
mi margen de rentabilidad a septiembre de 2024 contra el resultado que yo obtuve de mi informe de precios de transferencia del 2023. Como les digo, puede ser que funcione, pero lo más preciso y lo más fiable es que se compare también al periodo analizado, a septiembre de 2024. Recuerden ustedes que tanto en Ecuador como en Guatemala y también en Paraguay, se establece claramente que lo más óptimo es siempre utilizar información de las empresas comparables del año analizado. En Ecuador al menos te dice así, clarísimo. Para el análisis de peso de transferencia se deberá utilizar información del año analizado. Para Paraguay y para Guatemala es diferente. Ahí sí te permiten utilizar información de otros periodos, de varios periodos. Sin embargo, sí te hace, ¿no es cierto?, la mención que sería más objetivo o más preciso utilizar la información del año analizado. Pero bueno, esto les cuento. Entonces, miren, justamente yo por esta razón quería hacer esta distinción entre el rango de plena competencia a septiembre de 2024 y el que se obtuvo en el informe de precio de transferencia de 2023. Siempre va a haber este tipo de variación. Entonces, compararme, ¿no es cierto?, mi margen de rentabilidad actual al periodo anterior, al año fiscal anterior, puede servir como referencia, pero no es lo más adecuado. Entonces, miren, una vez que nosotros hemos terminado con el segundo punto, que era calcular el rango de plena competencia con la información financiera de las empresas comparables a septiembre de 2024, ¿qué procedemos a hacer? A verificar si es que mi rango de plena competencia, o mejor dicho, mi margen de rentabilidad está o no dentro del rango de plena competencia de las empresas comparables a septiembre de 2024. En el primer ejemplo que tenemos aquí, miren, la empresa analizada obtuvo un costo adicionado neto de 10.11%. El rango de plena competencia estuvo de 5.43 a 11.67. En este sentido, estoy seguro que ustedes ya lo saben, ¿qué es lo que yo puedo concluir? Que sí, que mi empresa, ¿no es cierto?, a septiembre de 2024, con información, mejor dicho, financiera cerrada a septiembre de 2024, está cumpliendo con el rango de plena competencia de las empresas independientes comparables con información comparable también cerrada a septiembre de 2024. ¿Por qué? Porque el rango de plena competencia tiene como límite inferior un 5.43% y superior de 11.67. Y si la empresa analizada tiene 10.11, está dentro del rango. Aquí, ¿no es cierto?, en este primer escenario se debe concluir, o yo debería estar tranquilo como empresa analizada. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con el con el principio de plena competencia a septiembre de 2024 y probablemente en un último trimestre del año no tenga ningún problema, se mantenga y voy a cumplir también en todo el año con el rango de plena competencia. Entonces, como pueden ver, este es el primer escenario y para eso nos sirve, para yo estar tranquilo, decir, mira, hice mi análisis de septiembre de 2024 y estoy dentro del rango de plena competencia. Estamos bien, pero en el último trimestre no creo que haya una variación significativa, así que estamos tranquilos. Ahora miren, ¿qué es lo que pasa en otro escenario? Que es que la empresa no esté cumpliendo con el rango de plena competencia. Miren, aquí tenemos otro escenario. De igual manera, la empresa analizada XYZ, aquí en cambio tuvo una utilidad operativa de $300,000, miren, lo que generó un costo adicionado neto, un indicador de rentabilidad de 2.21%. Miren, esto es lo que en el ejemplo, ¿no es cierto?, me arroja. Digo, mira, a septiembre de 2024, mi empresa, la analizada, está generando 2.21% de margen de rentabilidad. Mientras que las empresas independientes comparables a septiembre de 2024 están generando 5.43 de límite inferior y 11.67 de límite superior. Obviamente, el 2.21% que obtuvo la empresa analizada o que tiene de margen de rentabilidad la empresa analizada a septiembre de 2024 está por fuera, está por debajo del límite inferior de 5.43%, ¿no es cierto? Ustedes, como ya lo sabrán, al momento, o qué nos dice la norma, la norma ecuatoriana, la norma paraguaya, la norma guatemalteca sigue siendo un poco ambigua, pero bueno, esto se va a corregir, porque ahí te habla más de mínimos y máximos, pero bueno, lo que te dice también las directrices de la OCDE es esto, miren, que el momento que la empresa analizada
no llegue ni siquiera al límite inferior, debe ajustar su rentabilidad a la mediana del rango, que es 8.87%. Entonces, si yo como empresa analizada tuve 2.21%, estoy por debajo de lo menos, ¿no es cierto? De lo menos que obtuvo el mercado independiente de rentabilidad, que es 5.43%. En este sentido, la norma, ¿no es cierto? Y también las directrices de la OCDE, lo que establecen es ajustar a la mediana de 8.87%. Con lo cual, miren qué es lo que pasa aquí. Yo debería, o hago el ejercicio, ¿no es cierto?, para determinar cuál va a ser mi contingente, mejor dicho, cuál es mi contingente de precios de transferencia que podría afectar a mis estados de financiero 2024 y a mi declaración de impuesto a la renta, de igual manera, del 2024, si es que no corrijo en el último trimestre este tipo de operación. Miren, la utilidad operativa ajustada a la mediana, como establece la norma, que es de 8.87, me da que debería ser una utilidad de 1.201.898,70. Es decir, que mi ajuste de precios de transferencia vendría a ser la diferencia, ¿no es cierto? ¿Cuánto y cómo calculo esto? Únicamente viendo cuánto me falta para llegar de los 300.094 al 1.201.000. Me falta 901.804,81 centavos. Entonces, miren, ese va a ser mi contingente de precio de transferencia. Ese es mi posible riesgo de precio de transferencia. Miren, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si a mí una empresa, ¿no es cierto?, me dice, ¿sabes qué, Sebastián? Quiero que tú nos des haciendo un análisis de precio de transferencia a septiembre de 2024 para ver si estoy bien o no con mis precios de transferencia. Si yo obtengo este resultado, ¿qué le voy a decir? Y digo, oye, mira, hacemos el análisis, tú estás obteniendo un margen de rentabilidad de 2.21% que está por debajo del límite inferior, es decir, que está por debajo del mínimo de rentabilidad que el mercado independiente obtuvo, que es de 5.43%, y en consecuencia, ¿no es cierto?, hay un posible ajuste de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque la norma, o sea, mejor dicho, le digo, mira, si tú sigues con este tipo de, de comportamiento hasta diciembre de 2024, es decir, no corriges esta distorsión y permites que al cierres del año con 2.21% de margen, lo más probable es que tú, para la declaración de impuesto a la renta 2024 y para también la presentación de estados financieros 2024, debas generar un ajuste de precios de transferencia de 901.804,81 centavos. Que como ustedes sabrán, ¿no es cierto? Esto aquí en Ecuador al menos se pone dentro de la conciliación tributaria y obviamente te toca pagar el 25% de impuesto de esto. En Paraguay igual se pone en los casilleros de la declaración del IR y también en Guatemala. Entonces, miren, este es el objetivo de este diagnóstico previo de precios de transferencia. Poder identificar si la empresa analizada está o no cumpliendo con el principio de plena competencia a septiembre de 2024, ¿no es cierto? Comparándole contra qué? Contra información de las empresas independientes comparables también de septiembre de 2024. Como les digo, se podría utilizar como referencia año 2023, pero no es exacto, sino que lo más preciso es utilizar la información de las independientes comparables también a septiembre de 2024. Y como pueden ver aquí, si es que hay alguna distorsión de precios de transferencia que me va a generar un ajuste de precios, ¿yo qué tengo? Tengo el último trimestre para corregir. Como pueden ver aquí nosotros, en este escenario, ¿no es cierto?, de esta empresa, hemos identificado que podría darse un ajuste, que, mejor dicho, que como están las cosas, como está la rentabilidad de la empresa analizada versus o comparándole contra el rango de plena competencia de las empresas independientes a septiembre de 2024, se va a generar un ajuste de $900.000. Entonces, miren, ahí ya se identificó el contingente, ¿no es cierto? El posible contingente para el año 2024, para su declaración de impuesto a la renta y para sus estados financieros. Ahora, una vez que nosotros tenemos esto, como les digo, ¿qué es lo que nos toca hacer? Es identificar la operación, es identificar por qué es que estoy perdiendo, o sea, por qué estoy ganando menos que lo que gana el mercado independiente. En este sentido, miren, justamente tengo que identificar la operación con parte relacionada que debe ser ajustada y corregir cualquier distorsión en los precios de transferencia. Como nosotros ya sabíamos, ¿no es cierto?, la operación analizada son las importaciones con partes relacionadas. Entonces, el primer problema que yo podría identificar o preguntarme es
¿Están mis importaciones sobrevaloradas? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que esta pregunta lo va también a hacer, se la va también a hacer la Administración Tributaria. La Administración Tributaria, en el momento que mira que una empresa que importa de partes relacionadas y vende a mercado a los independientes está quedando por fuera del rango de plena competencia, lo primerito que se le viene a la cabeza es, bueno, esta empresa relacionada le está comprando muy caro a su parte relacionada y por eso pierde, le está comprando sobrevalorada. Entonces, por esta razón es lo primero que yo debo identificar. Entonces yo digo, yo como empresa, ¿qué es lo que debo hacer? Digo, bueno, ¿será que estoy comprando muy caro a mi parte relacionada? Ahí tendríamos que hacer un análisis de costos, ver qué es lo que pasó. Si del exterior me dicen, no, ¿sabes qué? Sí, en realidad te estoy vendiendo un poco más caro porque me subieron los impuestos, aranceles, me subieron materia prima. O sea, hay que justificar. Como ustedes saben, en el análisis de precios de transferencia, yo puedo justificar de muchas maneras incrementos de costos, precios de ventas bajos, cualquier tipo de barrera de entrada, etcétera. Entonces, por esta razón, es lo como les digo, lo primero es poder nosotros identificar la operación analizada y ver cuál es el problema de la operación analizada. En el caso de una importación con partes relacionadas, lo primero que yo voy a tratar de identificar es eso. ¿Están mis importaciones sobrevaloradas? Sí, no y por qué. Entonces, miren, una vez que yo identifico, ¿no es cierto?, que mis operaciones, mi operación con parte relacionada, el posible problema, debo ver las medidas correctivas. En este caso, ¿qué podría hacer si me dicen, sabes qué? Sí, en realidad mis precios de transferencia están, el precio al que le estoy comprando mi parte relacionada está muy costoso por cualquier tipo de razón, ¿no es cierto? X, Y, Z. Me dices, no, ¿sabes qué? Es que probablemente hablé con mi parte relacionada al exterior y resulta que a mí me están cargando en el costo de la materia prima que me venden el seguro, el flete y eso lo vamos a negociar. Entonces, ¿qué se podría hacer? El último trimestre del año, ¿no es cierto? Hablar con la parte relacionada del exterior y decirle, ¿sabes qué? Ya en la importación no me cargues el costo del flete, el costo del seguro o algún tipo de rubro. ¿Para qué? Para que esa importación llegue más baja a mi estado financiero y yo poder generar un margen de rentabilidad más alto. Miren, en el caso del ejemplo, medidas correctivas, como les decía, primero, analizar los precios de importación de partes relacionadas. Supongamos aquí en el ejercicio que estamos viendo acá, ustedes saben que toda importación se va a reflejar en el costo de ventas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Costo de ventas que está distorsionado por los precios de transferencia es de 6.834.000 dólares. Es decir, este costo está inflado. Como les digo, puede ser porque mi parte relacionada al exterior me está cargando costos adicionales que yo no sabía, o costos ocultos que no tenía idea. O sea, me está cargando el flete, el costo, un seguro por aquí, otro servicio por acá. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? El último trimestre del año, ¿no es cierto? De octubre a diciembre, puedo hablar con mi parte relacionada y decir, mira, hagamos una cosa. No me cargues de eso. ¿Por qué? Porque si terminamos así el último trimestre del año, tú vas a hacer que yo no quede dentro del rango de plena competencia y genere un ajuste de precios. Entonces, el último trimestre del año, mándame o factúrame sin esos costos adicionales que me estás cargando. ¿Para qué? Para yo poder generar una rentabilidad mayor aquí en Ecuador. Entonces, eso es lo que se tiene que analizar. Como pueden ver, ¿qué es lo que pasa? Una vez que yo identifico que el costo de ventas, la importación en la que está inflada, ¿no es cierto?, por cualquier tipo de rubro adicional que mi parte relacionada me está cargando, yo el último trimestre puedo conversar con ellos. ¿Para qué? Para que mi costo de ventas, que era de 6.800.000, pase a 6.591.000 dólares. Como les digo, lo que hice fue bajar, lo que pasó es que ahora el último trimestre, mi parte relacionada ya no me va a facturar los costos del flete o del seguro, cualquier rubro oculto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mi costo de ventas de 6.800 bajó a 6.500, es decir, hubo una diferencia de 242.000 dólares. Con lo cual, con este nuevo costo de plena competencia, es decir, un costo que no está cargado, costo de ciertos rubros adicionales, yo probablemente ya genere un margen de rentabilidad, ya no de 2.21%, como era en el caso del ejemplo, sino tal vez de 5 o 6%, y ya quedo dentro del rango de plena competencia. Como pueden ver, entonces, esta es la primera opción que yo podría analizar. ¿Para qué? Para tratar de corregir esa distorsión que hasta septiembre de 2024 está haciendo que la empresa analizada no genere un margen de rentabilidad que quede dentro del rango de plena competencia. Entonces, miren, ese es un caso, como les decía. ¿Por qué? Porque
la primera opción que yo voy a analizar cuando sé que que la operación analizada es la importación con partes relacionadas, es el precio, es decir, ¿esa importación está sobrevalorada o no? Entonces tendría que conversar con mi parte relacionada del exterior para que me explique por qué aumentaron los costos o por qué estoy ganando tan poco. Otra opción, otra medida correctiva de igual manera, supongamos que nosotros vemos que no, que la importación no está sobrevalorada, está correctamente el precio de transferencia. Me dicen, no, ¿sabes qué? Te estamos cobrando lo que cuesta el producto, más los costos tradicionales, que independientes también lo cargan, así que el precio de la importación no es lo que está distorsionado. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Irme a analizar los gastos operativos, porque ustedes recuerden que en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, para hacer los análisis de precios de transferencia, yo utilizo el método de márgenes de la transacción. Entonces, en este método yo utilizo como numerador, ¿no es cierto?, como rubro que voy a evaluar la utilidad operativa. Esta utilidad operativa ya está afectada por costos y gastos. Entonces, por esta razón, yo también aquí voy a decir, bueno, el precio de la importación no está sobrevalorado. ¿Qué puede ser entonces? Vamos a analizar los gastos operativos. Miren, en el caso del ejemplo, resulta, ¿no es cierto?, que mis gastos operativos son de 5.929.000, pero incluyen un gasto por interés, un gasto de intereses financieros. Esto yo les cuento, probablemente ustedes no lo conozcan, o tal vez sí, si tienen experiencia en el área de peso de transferencia. Los gastos por intereses, los gastos financieros, las propias directrices de la OCDE te dicen que no deben ser tomados en cuenta para establecer la utilidad operativa, ni las de empresas analizadas ni las de empresas comparables. ¿Por qué? Porque se entiende que los gastos financieros no dependen del giro del negocio, mejor dicho, del desenvolvimiento de la empresa analizada. Esto es muy aparte. Por esa razón es que las propias directrices te dicen, ¿sabes qué? Rubros que tú no debes tomar en cuenta para calcular la utilidad operativa son gastos operativos, impuesto a la renta, gasto por impuesto a la renta, trabajadores, que es un rubro que solo tenemos aquí en Ecuador. Entonces, bueno, la directriz de la OET dice todo rubro que no sea comparable, es decir, que no sea también afectado a la de empresas independientes comparables. Todo esto no lo debes tomar en cuenta para calcular la utilidad operativa. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? El segundo rubro que yo puedo analizar son los gastos operativos. Y en este ejemplo, miren, estos 5.900.000 tenían un gasto de interés de $600.000. Con lo cual, yo a ese gasto de interés lo quito, ¿no es cierto? Lo ajusto y mis gastos operativos ajustados vendrían a ser de 5.329.000. Probablemente, ¿no es cierto? Ya al haberme reducido mis gastos operativos, obviamente mi utilidad operativa va a aumentar y tal vez yo ya quede dentro del rango de plena competencia. Otra medida correctiva que yo voy a poder también realizar es el análisis analizar los precios de venta a terceros de independientes, ¿no es cierto? Supongamos que en el ejercicio que estábamos viendo, el precio de la importación está bien, no está sobrevalorado, perfecto. Los gastos operativos están bien, no incluyen ningún gasto que la propia OCDE de la normativa tributaria local te diga que se deba excluir de los gastos operativos. Perfecto. ¿Qué yo tendré que revisar? Son los precios de venta. O sea, ¿por qué estoy vendiendo barato? Entonces, ahí nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Probablemente tengamos que vender barato porque, híjole, puede ser que el mercado hay una sobreoferta de producto, o sea, por cualquier tipo de razón. Miren, en el caso del ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Los ingresos a septiembre de 2024 fueron de $13 millones. Pero, ¿qué pasó? Si me dicen, no, mira, ¿sabes qué? Resulta que el mercado hay una sobreoferta del producto y por esta razón no estoy vendiendo al precio normal, sino que me toca bajar los precios. Probablemente si yo vendiera un precio correcto, yo tendría ingresos por $14 millones, es decir, por 14.500.000 dólares, es decir, $650.000 adicionales. Entonces, como pueden ver, eso es lo que pasa aquí. Probablemente yo tenga que identificar por qué los precios de venta a independientes están muy bajos. No sé, acá en Ecuador les cuento nada más rapidito para las personas de otros países, es que en Ecuador ahorita estaba revisando las noticias y hay una sobreoferta de tomates. Entonces dice, mira, antes la caja de tomates costaba $20, ahorita porque hay sobreoferta, estamos vendiendo en $10. Entonces, obviamente ya el ingreso no va a ser de
$1 millón, probablemente va a ser solo de $700,000. Entonces, miren, esa es una razón que las cuales yo debería analizar para ajustar y decirte, mira, por esta razón estoy perdiendo y se podría hacer un ajuste de comparabilidad en los últimos 3 meses del año. Y cualquier otra medida correctiva también se puede analizar los 5 factores de comparabilidad. Ustedes recuerden que nosotros, dentro del régimen de precios de transferencia, se establece el análisis de comparabilidad. Este análisis de comparabilidad te dice, mira, tú debes verificar que las circunstancias económicas de la empresa analizada y de las empresas independientes sean comparables en base a qué? A 5 criterios. El primero son las características del bien, el segundo son las funciones realizadas, el tercero son los términos contractuales, el cuarto son las circunstancias económicas y el quinto son las estrategias de negocio. En base a esos 5 criterios, tú debes identificar si es que la operación analizada es similar a la independiente. ¿Qué pasa aquí? ¿No es cierto? Resulta que de igual manera nosotros vamos a analizar los gastos operativos y revisando este tipo de gastos nos damos cuenta que en Ecuador, esto les cuento porque es un ejemplo real, aquí en Ecuador dentro de los gastos operativos se carga siempre, por lo general, un, para mí es otro impuesto, ¿no? Pero es un rubro que es el pago de utilidades a trabajadores, el del 15%, es decir, se llega a una utilidad base, de eso calcula del 15% y se lo da a los trabajadores. Eso, como ustedes sabrán, es un impuesto, mejor dicho, es un rubro que no existe en ninguna parte del mundo, solo en México. Entonces, cualquier otra empresa independiente comparable de otro país que no sea México no va a tener este gasto que, como pueden ver, afecta a la rentabilidad de las empresas ecuatorianas y no le hacen comparables a las de empresas del exterior. Entonces, miren, si yo analizo, ¿no es cierto?, podría ser que este gasto por pago de prestación de trabajadores, 15%, para mí es una circunstancia económica. ¿Por qué? Porque es algo que el fisco ecuatoriano, no el fisco, sino el Estado ecuatoriano me está obligando por ley, ¿no es cierto?, a que yo pague a mis trabajadores, cosa que no pasa, circunstancia económica que no asumen terceros independientes de otros países. Entonces, por esta razón, ¿qué es lo que yo pudiera hacer? Decir, mira, los gastos operativos de 5.900.000 están aumentados, están afectados por $850,000 por este gasto participación. Yo lo que hago es ajustar esos gastos, es decir, reducir esa participación y mi nuevo gasto operativo viene a ser de $5.079.000, con lo cual obviamente al rebajar los gastos operativos, como ustedes sabrán, va a aumentar mi utilidad operativa, ¿no es cierto? Con lo cual probablemente yo ya quede dentro del rango de plena competencia y no tenga que hacer ningún tipo de ajustes. Pero como pueden ver, todo este tipo de análisis nosotros, lo más recomendable siempre es hacer con anticipación. Por esa razón es que es muy importante que a septiembre de 2024, es decir, con los estados financieros cerrados, a septiembre de 2024 nosotros hagamos una proyección para ver si es que a esa fecha se está cumpliendo o no con el principio de plena competencia. ¿Para qué? Para nosotros tener el último trimestre del año para poder corregir ese tipo de distorsiones y cerrar el año con un margen de rentabilidad que sí quede dentro del rango de plena competencia. Como pueden ver, por esta razón es muy importante que siempre las empresas sean proactivas, ¿no es cierto? Y no esperar a que cierre el año 2024 para recién ahí nos digan, ¿sabes qué, Sebastián? Ayúdame con el análisis de precios. Probablemente le digan, mira, ¿sabes qué? Se va a generar un ajuste por esta razón. ¿Qué pasó? Ahí recién entramos a revisar y ahí es prácticamente imposible hacer algún tipo de ajuste, porque justamente ya pasó, o sea, ya cerró el año fiscal. Entonces, esta es la razón por la cual es muy importante este diagnóstico previo de precios de transferencia. Poder identificar si es que mi operación es o no es de mercado a septiembre de 2024. Como ustedes sabrán, en Guatemala, la exigibilidad para presentar tanto el estudio de precio de transferencia y el anexo de partes relacionadas es en marzo. En cambio, ahí tenemos muy poquito tiempo para trabajar en Guatemala. En Ecuador es en junio y en Paraguay es en julio. Entonces, como pueden ver, es un poquito trabajar ya prácticamente a esas fechas ya no se va a poder hacer ningún tipo de corrección en distorsiones de precio de transferencia porque ya ha pasado demasiado tiempo. Para Ecuador, como les digo, se presenta en junio la información de precios
Entonces, a esa fecha yo decirle, mira, entrar a revisar, ¿no? A ver, pero ¿qué pasó? ¿Por qué le compraste tan caro a tu proveedor del exterior relacionado? Me dicen, no, Sebastián, es que me dicen del exterior que me subieron el precio por esto. O sea, ahí ya es bien complicado hacer algún tipo de ajustes y lo más probable de eso, ¿no? Que se deba consignar un ajuste de precios de transferencia en la declaración de impuesto a la renta y en los estados financieros 2024. Y de igual manera en el caso de Paraguay. O sea, y en Guatemala, de igual manera, como ustedes pueden ver, siempre cuando ya nosotros vamos a trabajar con años cerrados es muy difícil. En cambio, si hacemos nosotros un análisis a septiembre 2024, ¿no es cierto? Podemos corregir cualquier tipo de distorsión en el último trimestre. ¿Y hacer qué? Que la empresa analizada genere un margen de rentabilidad que esté dentro del rango de plena competencia y no haya necesidad de declarar un ajuste de precios de transferencia y por último se termina pagando más impuestos, ¿no es cierto? O sea, que ese es el objetivo de este rey. Entonces, como pueden ver, eso es lo que o sea, siempre se recomienda hacerlo. No sé si tienen aquí alguna pregunta, duda o comentario, tal vez, porque el último punto, como ustedes sabrán, ya son la revisión de los documentos formales que deben sustentar las operaciones con partes relacionadas. ¿En base a qué? Como les comentaba, a la normativa adicional que fue modificada, mejor dicho, en noviembre de 2023 por parte del SRI y como les digo, que es normativa o son requerimientos documentales que fueron tomados de las directrices de la OCDE. Por estas razones que les digo que esto aplica para todo el mundo, ¿no es cierto? Para Paraguay, para Guatemala, para Ecuador. En unos países los tienen de manera formal, en otros de manera informal los van a ser requeridos. Yo asumo cuando sea algún tipo de auditoría de precio de transferencia por parte de la Administración Tributaria, pero es así como se debe sustentar de aquí en adelante, justamente porque las directrices de la OCDE así te lo recomiendan. Bueno, Sebastián, buenos días. Víctor Hugo. Sebastián, sí, buenos días, Sebastián. Gusto saludarte desde Guatemala. Te ¿Cómo saludo. estás, Víctor Hugo? Buenos días, ¿cómo está, Víctor? Sí, muchas gracias. Yo tengo una duda en relación a los estudios que se presentan aquí en Guatemala. Yo te escribí por el chat, pero seguro no lo había leído. Resulta que la mayor parte de empresas por las carreras de último año tienen muchas obligaciones tributarias pendientes de presentar y usualmente los estados financieros no están depurados definitivamente y esto es realmente algo muy difícil para las empresas debido a todas las actividades que tienen y normalmente los estados financieros están preparados, yo diría más o menos a finales del mes de febrero. Entonces, ¿cómo hacer para ayudar a las empresas para que en septiembre puedan ellos tener algunos estados financieros? No sé si pueden ser provisionales Ujú. o qué recomiendas tú para sacar este tema sobre hacer una evaluación si se está cumpliendo con el principio de plena competencia a septiembre. ¿Qué recomendarías tú en estos casos, Sebastián? Muchas gracias por su pregunta. Sí, no, justamente lo que se tiene que hacer en septiembre, ¿no es cierto? Para sacar un análisis previo sería uno de estados financieros provisionales, ¿no es cierto? Que nos hagan un corte de los estados financieros, es decir, determinar a septiembre de 2024 ingresos, costos, gastos cortados a 2024. De igual manera, activos y balance general. Eso justamente con esa información se podría trabajar, Vigo. O sea, yo entiendo que las empresas grandes, ¿no es cierto?, pueden generar este tipo de reportes de estados financieros cortados a septiembre de 2024. Con eso es de mucha ayuda. O algo que también se podría hacer es trabajar a nivel de balances, pero el problema de trabajar a nivel de balances, no solo con la información a septiembre de 2024, sino ya hasta la información final, porque como usted bien lo dice, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos pasa por lo general a los analistas de precio de transferencia? Que los clientes, las empresas nos envían los balances en Excel, prácticamente los balances de comprobación, entonces con eso nos toca trabajar y eso es un problema porque ahí nosotros, los analistas de precios, no sabemos cómo clasificar los ingresos, los costos, los gastos. Entonces, al final, ¿no es cierto? Ya con el estado financiero auditado, recién nos damos cuenta que, por ejemplo, hemos tomado mal los ingresos, que los gastos están mal, que este gasto no ha sido gasto, sino ha sido, o sea, ahí recién nos damos cuenta de eso. Pero bueno, o sea, a la final, con lo que se debería trabajar siempre, en cualquier caso, tanto para el análisis previo a septiembre de 2024 o para el análisis ya definitivo al finalizar el año, es con estados financieros provisionales, ¿no es cierto? No con el balance, sino con estados financieros provisionales hasta tener el cerrado ya.
No sé, Vic, si tiene alguna pregunta. Aquí tenemos más preguntas también. Sí, Sebastián, me surge otra duda nueva. Tú platicabas si al final de un ejercicio fiscal aquí en Guatemala, pues al 31 de diciembre, normalmente nuestra administración tributaria está ejecutando ya auditorías de precios de transferencia. Si en un caso, en una auditoría de una de las empresas multinacionales aquí en Guatemala, tuvieron efecto de esa auditoría y le surgiera un ajuste de precios de transferencia, existe la posibilidad, aquí se llama evacuación de audiencia, que es un tema de defensa fiscal que la misma ley nos da a todas las empresas el beneficio de poder defenderse en 60 días, pero mi pregunta es, ¿existe la posibilidad de presentar un informe técnico con nuevos comparables, nuevo principio de plena competencia? Yo creo que la administración tributaria sí lo acepta, pero ¿existe esa posibilidad o conlleva más información? Ajá. ¿Cómo lo ves tú en este caso, Es Sebas? excelente pregunta, Vic, y ya le voy a decir por qué es excelente su pregunta, Víctor Hugo. Vamos al caso de Guatemala que usted me refiere, Vic. En el caso de Guatemala, sí hay la posibilidad de presentar la defensa técnica cuando la SAT, ¿no es cierto?, allá de Guatemala, te genera un ajuste, te da de igual manera, te da la posibilidad de que tú revises el ajuste y presentar un nuevo informe, o sea, un nuevo análisis de precios de transferencia. Con lo cual yo puedo decir, mira, estoy de acuerdo con estas comparables, pero estas otras comparables no estoy de acuerdo con lo que dice la SAT, entonces te voy a cambiar y te propongo. Entonces, sí, justamente en esta evacuación fiscal se puede hacer eso y de hecho, en Guatemala usted recordará, Vic, bueno, Víctor Hugo y yo trabajamos en Guatemala bastante tiempo ya con el centro tributario, ahora estamos asociados. La cuestión es que allá en Guatemala también se da esta posibilidad de llegar como a un punto medio, ¿no es cierto? Un punto de acuerdo técnico entre el análisis de precios de transferencia de la tributaria y también del propio contribuyente. Entonces, diga, ya si hay cómo hacer eso. Entonces, ya es muy importante porque justamente la administración tributaria guatemalteca es muy abierta, que ustedes sabrán, yo ya conozco a todos los auditores de peso de transferencia de la SA de Guatemala, entonces ellos saben mucho de peso de transferencia y entienden que en precio de transferencia es un tema muy subjetivo que es más que justo que al contribuyente se le permita presentar un análisis diferente, nuevo, adicional al que se hizo. Entonces, ahí se podría, a través de evacuar cualquier tipo de riesgo de peso de transferencia, enlazada allá en Guatemala. Ok, muchas gracias, Sebas. Gracias a usted, Vic. Tengo una pregunta también de Anaí Puente, que es de Ecuador. Nos dice, buenos días, si se corrige la diferencia de septiembre de 2024, ¿qué posibilidad hay de que al finalizar el año exista todavía un riesgo de peso de transferencia al trabajar con la información del año completo? Gracias, Anaí, por la pregunta. Mira, puede ser que hay un riesgo, pero se minimiza un montón. ¿Por qué? Porque probablemente las empresas independientes comparables van a seguir, van a tener el mismo desempeño hasta finalizar el año y de igual manera la empresa analizada. Puede haber un riesgo, supongamos, voy a venir con el caso de Ecuador. Este último trimestre acá en Ecuador, no sé si ustedes sepan, las personas del exterior, estamos en una temporada de sequía súper fuerte. Entonces, este último trimestre ya se sabe que el sector, supongamos, las empresas que producen alimentos, verduras, hortalizas, etcétera, van a perder. ¿Por qué? Porque este último trimestre, como no ha llovido, estamos en una sequía tremenda, ya toda su producción se perdió. Entonces, eso puede pasar acá, que una empresa, ¿no es cierto?, hasta septiembre estuvo bien, pero el último trimestre, por alguna circunstancia atípica, ¿no es cierto?, de mercado, como les decía, perdió. Entonces puede ser que ahí no quede dentro del rango de plena competencia, pero ahí es donde entra el análisis de precios de transferencia y justamente sería el análisis de comparabilidad. ¿Por qué? Porque yo como analista de precio de transferencia, ¿cómo voy a justificar y hacer qué? Hacer que el análisis de precio de transferencia refleje esa circunstancia atípica del mercado ecuatoriano. Es decir, mira, las empresas comparables del exterior, ¿no es cierto?, no tuvieron sequía y por esa razón ganaron hasta septiembre de 2024 y al finalizar el año de 2024. En cambio, en Ecuador, por una razón puntual, ¿no es cierto?, que solo pasó en Ecuador, perdimos porque hubo sequía, por cualquier cosa típica. Ustedes saben que aquí en Ecuador últimamente están pasando un montón de cosas raras que las empresas están perdiendo. Entonces, yo en el análisis de precio de transferencia puedo hacer a lo que se conoce como un ajuste de comparabilidad y decir, mira, en la empresa ecuatoriana, el último trimestre también perdió, pero por una situación atípica al funcionamiento de la propia empresa. Entonces, ¿qué hago? Hago un ajuste de comparabilidad, con lo cual yo podría decir, mira,
Si no hubiese habido esa circunstancia típica, mis ingresos no hubiesen sido de 10 millones de dólares, sino de 15 millones de dólares. Con lo cual yo ahí sí hubiese quedado dentro del rango y ajusto y te demuestro que si no hubiese sido por esa situación atípica, yo voy a quedar dentro del rango de plena competencia. Entonces, eso se puede hacer, Anaí, como te cuento. O sea, sería muy raro que una empresa a corte septiembre de 2024 que está quedando dentro del rango de plena competencia, el último trimestre quede fuera. Pero ahí hay que analizar las razones. Y si hay una circunstancia que pueda ser sustentada, verificable, documentada, yo puedo hacer un ajuste de comparabilidad para explicar la razón por la cual se quedó por fuera del rango de plena competencia y ajustar y que no se genere un ajuste de precios de transferencia. No sé, Anaí, si ahí está un poquito más clara tu pregunta. Muy bien. Ahora vamos con el ingeniero Juan de Dios. Un gustazo, ingeniero, a los tiempos que le veo. También es un colega de Guatemala. Miren, ¿qué nos pregunta el ingeniero Juan de Dios? Dice, las empresas deben trabajar con los estados financieros cerrados a septiembre, porque hay que hacer ajustes, no esperar hasta marzo, como está haciendo en Guatemala actualmente, exactamente. No se debe esperar en marzo, por tanto, solicitar apoyo de auditoría externa a estados financieros, porque ya en marzo no se podrá hacer nada. Puede incurrirse en consignación de un ajuste de precio de transferencia para el 2024 sin poder hacer ningún tipo de solución, ¿no es cierto? En cambio, si se hace un análisis a septiembre de 2024, dice puede hacer ajustes, ¿no? O estados financieros interinos a esa fecha, podemos hacer cambios que nos permitan ver como ajustes podremos hacer cambios que nos permitan ver cómo ajustar los rangos dentro de límites aceptables de plena competencia. Exactamente, ingeniero Juan de Dios. Aquí, como les digo, lo importante es eso, es identificar de una manera previa, no trabajar ya, como dicen, de un análisis forense, ya cuando el muerto está ahí, recién ponerse a trabajar, no. La idea es identificar con anticipación, porque, y esto les digo por mi experiencia, yo como ustedes sabrán, en el tema de precio de transferencia, yo estoy trabajando más o menos 16 años, entonces he visto de todo. He visto empresas que ya cuando cierra el año me dicen, no, pero Sebastián, yo estoy fuera del rango, pero fue por esta razón. Entonces ahí recién ponernos a sustentar, a revisar, es un poco complejo, ¿no es cierto? Porque la cuestión tributaria probablemente ya te cuestione cualquier tipo de ajuste de comparabilidad. De hecho, te va a cuestionar siempre. Pero, en cambio, si lo hacemos dentro del propio año analizado, va a ser muy diferente. Entonces, sí, ingeniero Juan de Dios, siempre lo más óptimo, ¿no es cierto? Lo más recomendable es hacer un análisis previo con corte septiembre 2024, justamente para que las empresas estén tranquilas y sepan, ¿no es cierto?, que van a terminar o que lo más probable es que el año, al finalizar el cierre del año 2024 no van a generar ajustes de precio de transferencia y de ser el caso, ¿no es cierto?, a septiembre de 2024 están por fuera del rango, en el último trimestre poder nosotros hacer las correcciones necesarias en los precios de transferencia para que se cierre con un margen de rentabilidad que quede dentro del rango de plena competencia. Entonces, eso es lo más, como les digo, recomendable y una práctica muy saludable, porque al final nos vamos a a proteger de cualquier tipo de contingente que yo pueda tener con relación al análisis de precios de transferencia. Ustedes como recordarán aquí en el ejemplo, ¿no es cierto? Teníamos en el caso analizado, miren, si esta empresa, supongamos que es una empresa real, a septiembre de 2024 hace el análisis, miren, ya identificó que hay un ajuste, un contingente por ajuste de precio de transferencia de $900,000. Es importante, ¿no es cierto? Es fuerte ese ajuste de precio de transferencia. Entonces, si no hacemos ningún tipo de corrección, lo más probable es que se cierre el año 2024, la empresa no sabía esto, hacemos el análisis y le decimos, mira, lamentablemente tienes que consignarte un ajuste de precio de transferencia de $900,000 en tus estados financieros y también en tu declaración de impuesto a la renta y vas a terminar pagando más impuesto a la renta. ¿Y por qué? Y probablemente hay una circunstancia económica que yo tranquilamente la pude haber corregido en el último trimestre del año. Entonces, por esta razón es lo importante de este tipo de diagnósticos previos de precios de transferencia. Anaí me dice, muchas gracias. De igual manera a ti por la pregunta. Estuvo muy precisa tu pregunta, Anaí. De igual manera, no sé, ingeniero Juan de Dios, si tiene usted algún otro tipo de comentario, duda, o de igual manera a las personas que también están participando aquí de la charla.
Como les digo, en este momento ya vamos a entrar a revisar los documentos importantes en el tema de precios de transferencia. ¿Qué es lo que sustentan, no es cierto? ¿Cómo sustentar? Como les cuento, nosotros, o la Administración Tributaria Ecuatoriana, obviamente, se ha basado mucho en lo que dice la OCDE. Ustedes recuerden que la OCDE, ¿no es cierto?, emite las directrices aplicables para empresas multinacionales en materia de precios de transferencia. Esto, la primera, a usted, ingeniero, muchas gracias de igual manera. Las primeras directrices fueron del año 95 y desde ahí hasta la fecha han emitido algunas versiones de las directrices de la OCDE, pero como les cuento, desde el año 2015 en adelante, los precios de transferencia, la OCDE lo ha enfocado a la creación de valor. Te dice, mira, el precio de transferencia tiene que ir acorde a la empresa que crea valor y al nivel que crea valor. ¿Y cómo yo determino que una empresa crea valor o no? Te dice primero, ¿cuál es la empresa que puede asumir los riesgos financieros, etcétera, ¿no es cierto? Desde Guatemala también nos saluda el ingeniero de León, nos dice, mi consulta es si el indicador de rentabilidad es mayor al límite superior. ¿También aplica realizar ajuste o qué procede en este caso? Ingeniero de León, mire, como ustedes sabrán, ¿no es cierto? Cuando una empresa obtiene un margen de rentabilidad mayor al tercer cuartil o al límite superior del rango de plena competencia, estamos totalmente tranquilos. ¿Por qué? Porque esto nos arroja como resultado o como conclusión que la empresa está ganando por encima de lo que genera el mercado independiente. Entonces, el régimen de precios de transferencia en Guatemala, ¿no es cierto? Como está tomado prácticamente de lo que dice la directriz de la OCDE, no, ¿cómo le digo? No reconoce o no valores a favor del contribuyente. El régimen de peso de transferencia, como está redactado en la norma guatemalteca, le dice, bueno, usted, si es que está por abajo del límite inferior del rango, se ajusta a la mediana, es decir, nos tiene que pagar más impuestos. Pero si usted supera el tercer cuartil, ¿no es cierto?, que es el límite superior, no pasa nada, porque nosotros como administración tributaria, mejor, y con aplicación al principio de la competencia, no le vamos a devolver dinero. No le decimos, no, pues usted ha ganado mucho, así que si ganó el 10%, tenía que haber solo ganado el 6% y se ajusta y le devolvemos dinero. Eso no pasa, licenciado de León. Lo que pasa es eso, justamente que al estar por encima del tercer cuartil, lo único que dice, que usted está demostrando como empresa analizada es que cumplió con el principio de plena competencia. Pero eso le digo, ¿no es cierto? Eso es en base a lo que cada normativa tributaria de los países lo determine. Como yo le contaba al licenciado de León, las directrices de la OCDE, en su definición de lo que es el rango de plena competencia o el principio de plena competencia, establece claramente eso. Te dice, mira, principio de plena competencia. Las operaciones realizadas entre partes relacionadas deberán ser realizadas como lo realizaron partes independientes. Te dice, de no ser así, y que por esa relación existente, una de las dos empresas relacionadas haya dejado de generar ingresos, te dice, haya dejado de generar ingresos, dice, se deberá cuantificar ese ingreso o esa utilidad que se dejó de generar y someterle a imposición. Entonces, miren, la definición del principio de plena competencia que está en la OCDE y que, como les digo, es la que prácticamente se ha tomado en todas las normativas tributarias de los países como Ecuador, Paraguay y Guatemala, solo te establece que cuando una empresa relacionada haya dejado de generar ingresos o utilidad, se la cuantificará y se ajustará a la mediana del rango de lo que ganaron partes independientes. No te dice si es que dos empresas independientes por esta relación ganaron más, ¿no es cierto?, que lo que gana el mercado independiente, se deberá cuantificarle y devolverle la imposición a ese contribuyente. Eso no pasa, licenciado de León. Lo único que te dice es el propio régimen, el propio concepto, la propia definición del principio de plena competencia es que cuando dos operaciones entre partes relacionadas hayan generado una rentabilidad diferente a lo que generan partes independientes, ahí se somete en posición. Nada más, licenciado de León. No sé si está clara la explicación o no.
Ingeniero Sebastián, yo quisiera, por ejemplo, con la pregunta que hizo el licenciado de León, si cuando el porcentaje es muy significativo, existe la posibilidad en el caso aquí de Guatemala de que puedan hacer una revisión de precios de transferencia por ese porcentaje significativo que estás por encima del rango. No, es que, Vic, usted y yo hemos trabajado en la gestión tributaria. Yo también les cuento más mi experiencia dentro de acá del SRI de Ecuador. El SRI acá en el SRI lo que se manejaba siempre son matrices de riesgo. Entonces, nosotros si veíamos una empresa, ¿no es cierto?, que en sus estados financieros que están consignados o que se lo sube a la página de la super de compañías, nos arroja un margen de rentabilidad mayor, no hay riesgo tributario, simplemente no se le analiza. O sea, no estaríamos como administración tributaria gastando recursos en revisar a una empresa que está cumpliendo, que está ganando más que lo que gana el mercado independiente, en vez de revisar empresas que sí están perdiendo, que sí están ganando menos que el rango de plena competencia. Entonces, Vic, como le cuento, eso realmente no puede pasar, justamente por estrategias de control, ¿no es cierto? En la administración tributaria, eso no pasa, Vic. Excelente, excelente. Gracias, Sebas. Gracias a usted, Vic. Perfecto, entonces, de nada, a usted, licenciado de León. Qué bueno que estemos claros. Para terminar de igual manera con esta charla, como les contaba, ¿qué documentos nosotros tenemos que preparar, ¿no es cierto?, para validar el informe o el estudio de precios de transferencia? Primera norma, esto es lo que les cuento que se reformó acá la resolución 455 y la ficha técnica de precio de transferencia, pero como les digo, aplica a nivel mundial, porque lo que se hizo en Ecuador fue prácticamente tomar lo que te dicen las directrices de la OCDE en cuanto a la verificación de la creación de valor y se lo copió a nuestra ficha técnica. Entonces, miren, dice primero, análisis funcional. Hay que documentar y evidenciar los activos, funciones y riesgos de las empresas del grupo que intervienen en la operación. Es decir, se debe presentar estados financieros, contratos, activos relevantes en la operación, etcétera. Yo les cuento, ¿no es cierto?, que acá en Ecuador, cuando yo he tenido algún tipo de consulta por parte del SRI en Ecuador, siempre me piden, mira, Sebastián, quiero que tú de la empresa del exterior nos documentes con los estados financieros qué activos está utilizando. Supongamos, si yo aquí la empresa local le está comprando su parte relacionada de inventario, porque me dicen, no, es que la empresa del exterior produce, fabrica el inventario y me manda a mí, me vende a mí a la empresa local. Yo decir, bueno, entonces yo tengo que, para el análisis de peso de transferencia, yo tengo que demostrar que esa empresa del exterior, ¿no es cierto?, que produce y vende inventario, tiene la de instalaciones para hacer eso, tiene la maquinaria, tiene la infraestructura, tiene nivel de activos, etcétera. ¿Y cómo lo hago eso yo? Con justamente los estados financieros de la empresa del exterior. Esto yo entiendo que es una documentación que en países como los nuestros, ¿no es cierto?, Paraguay, Guatemala y Ecuador, va a ser muy difícil de conseguir porque la empresa del exterior simplemente al contribuyente local no le va a dar esa información tan fácilmente. En cambio, las empresas que son, los países que son parte de la OCDE, esas empresas ya tienen estos requerimientos automáticos y ellos lo entregan de una manera muy sencilla. Para países como Ecuador, Paraguay y Guatemala siempre va a ser muy difícil que nosotros le digamos a nuestro cliente, ¿sabes qué? Cliente XYZ, tienes que pedirle a tu parte relacionada que nos envíe sus estados financieros, fotografías de su planta, de su fábrica, de la maquinaria, cuántos empleados tiene, cuánto tiene de infraestructura, etcétera. Entonces, es complicado, pero miren, como les digo, esto es la forma como ahora las directrices de la OCDE te recomienda que así se sustente los análisis de precio de transferencia. ¿Justamente para qué? Para yo poder evidenciar que la empresa del exterior tiene los activos, riesgos y funciones para sustentar esa operación de importación. Entonces, ahora, como les decía, acá en Ecuador ya está mucho más formalizado. Se puso dentro de la ficha técnica que cuando yo hago un análisis de precio de transferencia, tengo que adjuntar este tipo de información. Estados financieros de las partes relacionadas que intervienen en la operación, en la cual se evidencia que si la empresa del exterior se dedica a producir y a vender, tenga niveles en sus estados financieros, tenga infraestructura, tenga maquinaria, tenga niveles de inventarios altos, con lo cual se evidencia que la empresa del exterior hace ese tipo de funciones. De igual manera, si hay un contrato que está celebrado entre las dos partes, que me envíen el contrato, los activos, como les contaba, ¿no es cierto? Si me dicen, mira, yo te describo la empresa del exterior, es una empresa que se dedica a fabricar y a vender.
Perfecto, indícame los activos, unas fotografías de las maquinarias, del personal, etcétera. Entonces, todo eso ahora se debe sustentar en los informes de precios de transferencia. Yo por eso les contaba, yo recientemente hice un informe que está, que se tocó adecuar, justamente, se lo utilizó, se lo adecuó a esta norma, y lo que antes del análisis de precios salía en el informe de precios, mejor dicho, me salían 120 hojas, este me salió 200 hojas, porque me tocó analizar mucho más puntos, ¿no es cierto?, adjuntar mucha información que ahora te requiere acá la resolución 455 y la ficha técnica. Pero como les cuento, esto en Paraguay, en Guatemala, no está formalmente establecido en la norma, pero el analista de precios de transferencia de la administración tributaria guatemalteco paraguaya, en referencia a lo que recomienda la OCDE, lo puede solicitar en un proceso de auditoría. Te voy a decir, bueno, necesito que tú de la empresa del exterior me das los estados financieros, nivel de activos, contratos, etcétera. Entonces, esto hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Como les cuento, esto a nivel de directrices de la OCDE, como son la referencia mundial, se va a aplicar también en todos los países del mundo. También nos habla sobre intangibles o servicios de intragrupos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Como les decía, evaluación de la creación de valor del intangible o del servicio intragrupo. Con lo que se debe documentar. Primero, se debe determinar o se debe explicar cuál es la estrategia global para la creación del intangible o la prestación del servicio intragrupo. Como ustedes sabrán, es muy común, ¿no es cierto?, a nivel de grupos multinacionales, que, supongamos, la manufactura se haga en China, la logística se haga en Panamá y la facturación se haga me invento, en Perú, o los servicios se presten desde Perú. Esto es muy normal, pero como les cuento, a veces de eso la versión tributaria no lo entiende. Te dicen, no, pues si es que China produce, ¿por qué no factura China y por qué te está facturando Perú o Colombia? Entonces, justamente por esa razón es que ahora el SRI te dice que le expliques. Dice, mira, tienes que explicarme la estrategia global, es decir, por qué tomaron ese tipo de decisión, cuál es su estrategia, cuál es el beneficio que a nivel del grupo multinacional se está obteniendo por tener ese tipo de estrategia de creación del intangible o del servicio intragrupo. También nos habla Jaime desde Guatemala. ¿Cómo estás, Jaime? Mucho gusto. Dice que la SAD actualmente tiene un equipo muy robusto de realizar revisiones objetivas de peso de transferencia. Están realizando ajustes ya los contribuyentes. En el caso de requerir algún ajuste de impuesto por parte de la SAT, ¿es posible defenderlo? Jaime, como yo lo comenté antes, es súper posible defenderlo. O sea, nosotros, lo que es, en todos los países, ¿no es cierto? Lo que uno hace cuando tiene ajustes de peso de transferencia por parte de nuestra tributaria es entrar a revisarlos. Entonces, tenemos que ir a revisar justamente la metodología que propone la SAD, las comparables, indicador de rentabilidad, si es que hizo o no hizo ajustes, si están o no están bien hechos. Entonces, sí, Jaime, hay cómo defenderlos. Yo entiendo, sí, justamente como, yo no sé si tú, Jaime, lo sepas, pero yo estuve como asesor, consultor durante 3 años en la SAD de Guatemala. De hecho, yo capacité a todo el personal de transferencia de allá de SAD, entonces yo conozco lo preparados y los buenos que son en Guatemala. Pero como te cuento, o sea, a la final nosotros sí podemos analizar y defender ese tipo de ajustes. Porque como te decía Jaime, y igual a todos los otros que están en la charla, precio de transferencia es una temática tan subjetiva que todo se puede analizar, que todo puede tener diferentes respuestas. En precio de transferencia no hay una verdad absoluta. Porque yo puedo, suponer, si tú me dices estas 4 comparables son, yo puedo decir, no, mira, son estas 8 comparables, son 4 más. Entonces, sí se puede hacer este tipo de defensa, Jaime. Tranquilamente, una defensa técnica bien realizada en base a lo que haya hecho la SAT. No sé, Jaime, si ahí está un poquito más clara tu pregunta. Muy bien. Pero sí, y justamente va de la mano lo que estamos explicando ahora con lo que nos pregunta Jaime, ¿no es cierto? Justamente, ¿cómo va a ser la forma más fuerte de defender mi análisis de precio de transferencia o mi estudio de precio de transferencia? Es documentando lo que ahora te sugiere o te recomienda la OCDE que lo hagas, y de igual manera acá en Ecuador ya está en la norma formalmente, ¿no es cierto? Entonces, como pueden ver, en intangibles me dice eso. Demuéstranos cuál es la estrategia global para el desarrollo de intangibles o servicios entre grupos. De igual manera te dice, danos los contratos de intangibles y servicios entre grupos que celebraron entre partes relacionadas para ver cuáles son
lo de entregable, del servicio prestado, el intangible, qué tipo de beneficio y lo más importante, ¿no? El precio de transferencia, o sea, por lo que te están cobrando por el intangible o por los servicios de intragrupo. Esto es importantísimo, pero con todo eso se sustenta. Supongamos, acá en Ecuador, nosotros si en un informe de transferencia hacemos el análisis de una regalía por un intangible, nos pide que adjuntemos al estudio de precio de transferencia el contrato y que se haga el análisis contractual según el análisis de comparabilidad de los términos contractuales. Entonces, esto tiene que incluir ahora, ¿no es cierto?, el análisis de precio de transferencia. También nos dice precio de transferencia en la relación con las actividades de investigación y desarrollo en intangibles, los servicios de intragrupo. De igual manera, decir, mira, ¿cuál es la política de precios de transferencia de todo el grupo multinacional para las actividades de investigación y desarrollo en intangibles y servicios de intragrupo? Es decir, mira, tú cómo evalúas, ¿no es cierto? O cómo tú me garantizas que los precios de transferencia entre todo el grupo estén bien. Debes indicarme a nivel grupal qué método utilizas tú para evaluar que la casa matriz que está en Suiza le está vendiendo correctamente el intangible a la empresa ecuatoriana y de igual manera la empresa ecuatoriana el intangible le carga el producto y le está vendiendo bien a la empresa colombiana o guatemalteca o paraguaya. ¿Cuál es el método de precio de transferencia que se está utilizando para ese tipo de transacciones? Entonces, aquí, ¿qué es lo que en esta parte se tiene que decir? Dice, mira, para evaluar la transacción entre la compañía, mi casa matriz, y la empresa paraguaya, por el intangible, se utiliza el método del precio comparado controlado con tales de intangibles similares. Entonces, esto es lo que te pide ahora también acá la administración tributaria. Como ustedes pueden ver, es algo muy difícil. Como yo les decía, esto acá el SRI en Ecuador lo que hizo fue tomar control C, control V de lo que te recomiendan las directrices de la OCDE de lo que debe contener el archivo local, el archivo maestro, el archivo país por país, que en países miembros de la OCDE es muy fácil obtenerlo. Aquí en Ecuador es bien complicado. El ingeniero Juan de Dios nos dice, en el caso de proveer de empaque a la empresa del exterior, ¿no me darán ese informe? Exactamente, es difícil. Ajá. Lo único a lo único a lo que no veo problema es la fotografía de la empresa. Ahora bien, la normativa en Ecuador, no obstante, se aplicará en todos los países del mundo. Por tanto, la empresa del exterior está obligada a presentar. Sí, ingeniero. Miren, como yo le decía, acá en Ecuador ya está formalmente establecido en la ficha técnica nada más, ¿no? A nivel de ficha técnica, no, todavía no de resolución. En todos los países, en Guatemala y en Paraguay que estamos hablando en este momento, no está formalmente en ningún documento, ¿no es cierto?, de las normas locales de los países, pero en un análisis de pesos, pero supongamos que la SAT entra a un proceso de auditoría de pesos de transferencia a la empresa, le podría pedir eso, decir, bueno, perfecto, necesito que usted me demuestre que la empresa del exterior tiene la capacidad para responder o para fabricar o para asumir los riesgos activos y funciones de una empresa que produce y le vende a usted, o viceversa, ¿no? Entonces, sí, eso lo va a pedir. Y claro, o sea, es bien difícil, pero ahí también ya nosotros necesitamos llegar, ¿no es cierto?, a que el analista de peso de transferencia entienda, comprenda que no es así de fácil pedir la información. Yo les cuento eso, aquí me ha pasado a mí en Ecuador un montón de veces que me ha tocado hablar con muchas personas de evaluación tributaria a varios niveles de jefaturas para hacerles entender que no es tan fácil pedir estados financieros del exterior, contratos, funciones. Eso es complicadísimo. O sea, hasta ahora me ha ido bien, ¿no es cierto? No ha pasado nada, siempre ha entendido cómo lo complicado que es, pero eso digo, ojalá cambie, o sea, porque entiendo que no es tan fácil, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros debemos esperar es que la administración tributaria tenga personal muy capacitado y que también entienda cómo se maneja el sector privado, las empresas que pertenecen a grupos multinacionales. Entonces, va a ser muy difícil eso que nos den, pero sí, justamente, licenciado ingeniero, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, ¿no es cierto? Hacerles entender que esa información no es tan fácil que nos la den. Anaí también nos dice, tengo otra consulta, ¿qué sucede si la empresa analizada no puede sustentar la capacidad de empresa relacionada para prestar el servicio y realizar la operación sujeta a análisis? ¿Se desconoce la operación? Prácticamente, Anaí, sí te van a hacer eso, exactamente. O sea, si es que nosotros, ¿no es cierto?, en el análisis de precio de transferencia, no demostramos que al menos siendo un servicio intragrupo o un intangible, si nosotros no demostramos que la empresa del exterior
tiene la capacidad para prestar los servicios, personal, etcétera, o la empresa para servicios de intragrupo, o para regalías, ¿no es cierto? Si no podemos demostrar que la empresa del exterior tuvo gastos de investigación y desarrollo, tiene infraestructura para el desarrollo de intangibles, etcétera. El SRI, o sea, la administración tributaria te puede hacer eso. La administración tributaria te puede decir, ¿sabes qué? Te desconozco todo el gasto porque no tiene esencia económica. Y recuerden ustedes, no sé si lo sepan, pero para el análisis de precios de transferencia, primero tengo que yo establecer si es que hay esencia económica. Una vez que establezco que hay esencia económica, paso a evaluar el precio de transferencia. Entonces, sí, Anaí, es un riesgo muy alto que corremos, pero justamente por esta razón es que les decía, hay que hacer estos diagnósticos previos. ¿Para qué? Para nosotros en septiembre decir, mira, nosotros vemos que tú estás pagando regalía de una parte relacionada al exterior y que no tienes contrato ni que estás sustentando que la empresa del exterior te puede. Entonces, podemos ver que, o sea, podemos, el último trimestre nos va a servir para conseguir esta información y sustentar esa prestación del servicio o del intangible, justamente como establece la norma o las directrices de la ODE. Entonces, por esa razón, Anaí, es la importancia de realizar este diagnóstico previo a septiembre de 2024 o a septiembre de cada año, ¿no es cierto? Para poder nosotros del último trimestre, como te decía en el caso intangible o servicio intergrupo, conseguir la documentación soporte del intangible del servicio, poder sustentar que la empresa del exterior tiene activos, riesgos, estados financieros, todo. Porque ustedes también recuerden esto, no es tan fácil a mi empresa relacionada al exterior pedirle hoy los estados financieros y que me mande mañana. Se demoran meses. Entonces, justamente, si tenemos 3 meses, ¿no es cierto? Podemos ya requerir y prevenir todo este tipo de, y obtener esta documentación que se está pidiendo actualmente. No sean ahí, se un poquito más claro. Exactamente, Anaí. Como te decía, sí es muy importante, y como les cuento, acá en Ecuador ya formalmente se incluyó esto en el informe de precio de transferencia, pero en Paraguay y en Guatemala, como les cuento, todavía no está formalmente, pero en un proceso de auditoría se lo van a requerir. Y por esa razón allá es más importante todavía, en Paraguay y en Guatemala es más importante todavía que con anticipación nosotros nos adelantemos y evaluemos y sustentemos y consigamos esta documentación. Bueno, en Paraguay sí nosotros tenemos una norma un poquito más específica que nos habla justamente sobre servicios de intragrupo. Entonces ahí sí, sí te dice que hay que sustentar todo esto, ¿no? Pero obviamente nosotros va a ser mucho más fácil sustentarlo dentro del propio año analizado que después, cuando ya cierre el año analizado. Ahí sí es bien complejo. O sea. También otros documentos que nos piden con el tema de intangibles son la transferencia efectiva del intangible o servicio intragrupo, es justamente si tú me dices, ¿no es cierto? Si la empresa analizada me dice que está pagando por una regalía, por un intangible, por un servicio intragrupo, yo tengo que sustentar y demostrar que ese servicio intragrupo, ese intangible, está siendo transferido acá. Es decir, mira, sí, estoy pagando por una marca y te demuestro que yo en mis productos tengo esta marca, tengo este eslogan, o el servicio intragrupo. Mira, sí, yo estoy pagando a la empresa del exterior por el servicio administrativo, el servicio de contabilidad. Mira, te demuestro, yo no tengo mi empresa personal de contable, sino que tengo este programa que viene de la casa matriz o viene de la empresa relacionada y me están cobrando por usuarios, te indico los usuarios. O sea, todo eso yo tengo que sustentar en el informe de precio de transferencia, obviamente. Voy a poner pantallas de esto en el propio estudio. Por eso les cuento que ahora los informes de precios pasaron de 120 hojas a casi 200, porque nos tocó sustentar todo esto. Y de igual manera, algo más que se espera en intangible es desde el beneficio esperado del intangible o del servicio intragrupo. Es decir, si tú estás pagando por un intangible, tienes que demostrarme qué es lo que esperas de ese intangible, que te aumente las ventas, que te posicione mejor en el mercado local o el servicio intragrupo, que te ahorre gastos de contadores, gastos administrativos, gastos de recursos humanos, todo eso. Entonces yo puedo eso, tengo que sustentarlo de igual manera en el informe de precio de transferencia. Por ejemplo, si yo estoy pagando por un intangible, podría decir, mira, ese intangible, esa marca que yo pago al exterior a mi parte relacionada, hace que yo en Ecuador haya pasado de tener ventas por 10 millones de dólares a ventas por 14 millones de dólares. ¿Por qué? Porque antes del producto que yo vendía no tenía la marca, ahora ya lo tiene y por eso vendí más. Entonces, ese es mi beneficio. O de igual manera, decir, mira, yo antes estaba pagando servicios de administrativos contables localmente. Y con eso yo pagaba 700,000 dólares. Ahora, a mi parte relacionada, se centralizó el servicio,
la contabilidad y yo no le pago ya 700.000, sino que le pago 300.000, supongamos. Es decir, tengo un ahorro de $400.000 en el servicios contables. Esto yo tendría que siempre sustentarlo de una manera muy visual en el informe de precios de transferencia. Las operaciones de financiamiento también deben ser soportadas. Aquí, ¿qué es lo que te dice la nueva norma y a sugerencia de las directrices de la OCDE? Es que se establezca primero una descripción de la operación de financiamiento, es decir, cómo se da, quién me presta, quién recibe el préstamo, tasa, plazo, mercado del que viene el préstamo, tasa de interés, etc. Identificación y descripción del financista relacionado, del país, de la sede de dirección efectiva, es decir, justamente quién me presta, dónde está el radicado y si realmente está pagando ahí impuestos o si no, en dónde está, cuál es su dirección efectiva de la empresa que preste dinero. Política de precio de transferencia, de igual manera aquí decir, mira, ¿qué política tú utilizas para verificar que esa tasa de interés a la cual me estás prestando el dinero cumple con el principio de competencia? Y verificación de la posición financiera del financista. Esto es muy importante. Y de igual manera, va de la mano con la pregunta que nos hizo Anaí. Si es que nosotros, ¿no es cierto?, estamos recibiendo un préstamo de una empresa que está en el exterior, debemos demostrar que esa empresa del exterior tiene la capacidad financiera para prestarme dinero. Por ejemplo, y aquí cómo lo hacemos, de igual manera, a través del estado financiero de la empresa del exterior. Supongamos que la empresa del exterior me presta $1.000.000 de la empresa local analizada. Nosotros, a través del estado financiero de la empresa del exterior, podemos verificar que esa empresa tiene un nivel de activos alto, ¿no? 20, 30 millones para que me pueda prestar $1.000.000. Pero si resulta que con los estados financieros del exterior, la empresa tiene $200.000 de patrimonio, es imposible que me preste a mí $1.000.000, ¿no es cierto? Entonces, miren, todo eso hay que, como les digo, hay que sustentar. Y si hacemos el análisis previo, el diagnóstico previo, podemos en estos 3 meses poder corregir este tipo de distorsiones o poder encontrar ese tipo de documentación que verifique esto. Por último, obviamente, como en todo el análisis de transferencia, hay que sustentar también el análisis económico, es decir, el análisis de precios de transferencia. ¿Cómo se seleccionó el método más adecuado? ¿Por qué se utilizó el indicador de rentabilidad? ¿Cuáles fueron las comparables? ¿Y cómo es que se determinó que esas empresas independientes son comparables a la empresa analizada? ¿De dónde se obtuvo su información financiera? Y también cualquier tipo de ajuste de exactitud, de comparabilidad que se pueda hacer. Como les decía, si nosotros hacemos un ajuste de comparabilidad para eliminar las diferencias entre la operación analizada y las empresas comparables, tendría que yo sustentar. Como les decía, ¿qué pasa si yo digo, mira, la empresa ecuatoriana el último trimestre perdió porque hubo sequía en Ecuador? Entonces, debo demostrar, ¿no es cierto?, justificar con informes técnicos, fotografías, reportajes de televisión, radio, prensa, estudios sectoriales, todo, para decir, mira, en Ecuador por esa razón yo perdí, mientras que las empresas del exterior no perdieron por eso. Y por eso yo me ajusté, me aumenté mis ingresos por esta razón. Entonces, esto todo es lo que se debe sustentar. No sé si tienen alguna pregunta, mi querida gente. Estamos ya terminando ahorita con la charla. Como ustedes pueden ver, en esta horita y media lo que yo traté es de resumir la importancia de este diagnóstico previo de precio de transferencia. ¿Para qué? Para determinar su impacto en los estados financieros y declaración de impuesto a la renta del año 2024. Como les decía, no esperar a que el año cierre para tratar de hacer algún tipo de corrección que prácticamente ya es imposible, sino que podemos actuar con ser proactivos, ¿no es cierto? Y en septiembre de 2024 identificar cualquier tipo de riesgo y tener el último trimestre para hacer cualquier tipo de corrección en algún tipo de distorsión que hay en los precios de transferencia. Sebastián, solo agradecerte ahí por tu exposición. Muchas gracias ahí por tenernos siempre alertivos en relación a este tema tan importante de precios de transferencia. Una pregunta más, como tú sabes, aquí en Claro, Vic. Guatemala actualmente no tienen una base de datos para poder establecer o poder realizar comparables. Siempre la Administración Tributaria de Guatemala depende de la información que presta el contribuyente, de acuerdo a lo que tú les enseñaste cuando estuviste aquí capacitando hasta, ¿te recuerdas? Entonces, ¿qué riesgo existe cuando ya la Administración Tributaria tenga una base de datos o siempre, pues obviamente estamos sustentados con los estudios que se presentan, Sebastián? Gracias, Vic. Sí, claro, la SADA ya en Guatemala no tiene justamente base de datos porque son costosas.
Sin embargo, la SAT trabaja con la información financiera, pero como usted recordará, Vic, las personas de la SAD están muy capacitadas para tranquilamente encontrar empresas independientes comparables en las propias bolsas de valores, así como se lo hace. Como yo recuerdo cuando yo estuve en la SAD ahí capacitando a las personas, a los chicos, y les decía, miren, no es necesario una base de datos para hacer análisis de precio de transferencia, porque uno lo puede hacer tranquilamente. Entonces, justamente, yo estoy seguro que la SAD, obviamente, va a partir del informe, del análisis que nosotros le proporcionemos, pero ellos tranquilamente pueden encontrar comparables en el mercado independiente, probablemente en la Bolsa de Valores de Guatemala, en internacionales, etcétera. Entonces, ellos lo pueden hacer, Vic, pero el momento que lo hagan, ellos justamente deben basarse en la técnica, en el análisis de precio de transferencia para escoger las empresas que realmente sean comparables a la empresa analizada. Si lo hacen así, no va a haber ningún tipo de riesgo en que ellos analicen o utilicen otras comparables adicionales para verificar el cumplimiento de plena competencia de la empresa analizada, Vic. Hemos sabido en unas oportunidades, Sebas, es oportuno mencionarlo, que aquí en Guatemala muchas empresas pues obviamente manipulan los estudios de precios de transferencia. Ese es un riesgo enorme a la hora que SAR lo detecte porque sí van a haber ajustes de precios de transferencia. Entonces lo más importante es que estén bien asesorados, ¿verdad, Sebastián? Exactamente, Víctor, como usted lo menciona, siempre lo importante es que estén bien asesorados y por esa razón también era el motivo de esta charla, ¿no es cierto? Que se haga un diagnóstico previo de precio de transferencia para no esperar a que cierre el año analizado y ahí recién tratar de hacer algún ajuste que prácticamente es imposible, sino que o sea, actuar con anticipación, ¿no es cierto? Adelantarnos a cualquier tipo de riesgo y poder modificar o poder corregir esa distorsión de precio de transferencia en el año analizado. Y como usted bien dice, para esa razón es que siempre deben contar con el apoyo de profesionales que estén preparados en el ámbito de precio de transferencia. Muchas gracias, Sebastián, muy amable. Gracias a ustedes, Vic, que tengan una linda tarde. Bueno, igual Anaí, muchas gracias a ustedes. De igual manera, les agradezco a todos por su participación. Como ustedes pueden ver, es muy importante este tipo de procedimientos previos, ¿no es cierto?, de análisis previos para que no tengan ningún riesgo de precio de transferencia. Les agradezco un montón por su participación. Es un gustazo haber trabajado el hoy día con gente de Paraguay, Guatemala, Ecuador, que estoy seguro que les va a ser muy importante esta información que vimos hoy en día acá. Y más que todo, ¿por qué? Porque recuerden que a partir del año 2024 ya la emisión tributaria, al menos en Ecuador, me está pidiendo que se sustente de una manera más fuerte la creación de valor de las partes relacionadas en las operaciones que se tienen, ¿sí? Entonces, por esta razón es que debemos conocer qué tipos de documentos nosotros debemos eh, 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 presentar a la emisión tributaria y estamos a tiempo. Estamos en septiembre de 2024 y, o sea, tenemos 3 meses para poder sustentar todas las operaciones con partes relacionadas. Por eso es la importancia de un diagnóstico previo de precio de la transferencia. Sin más que decirles, nuevamente les agradezco y no olviden que estamos a las órdenes, ¿sí? Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. De igual manera, gracias, ingeniero Juan de Dios. Gracias, Jaime. Muchas gracias igual a todos.